La sexualidad en el mundo inca esconde secretos que no imaginabas. En la época inca la sexualidad difiere en mucho a como lo ve la sociedad moderna actualmente. Los incas entendían que el sexo y la sexualidad era una parte importante en la vida. En la cultura inca lo masculino y lo femenino representan fuerzas indisolubles, cuya complementariedad hacía posible la constitución del orden universal. Los incas y la práctica sexual. En el arte cerámico inca se puede apreciar la práctica sexual entre muchachos. Mientras que hoy el sexo en muchas sociedades es visto hoy como actos inmorales o incluso prohibidos, los incas lo practicaban como algo sano y normal. Incluso los mochicas, en sus famosos huacos retratos, representaban dichas prácticas como 8 formas de hacer el coito. Además, representaron la masturbación y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Los incas, por su parte, recurrieron a afrodisíacos para mejorar la excitación y el placer durante el sexo. Dichos afrodisíacos estaban presentes tanto en la nobleza como en la clase sacerdotal. El afrodisíaco más utilizado fue el chotorpo, planta macho que sirvió para mejorar la resistencia sexual. Incluso se utilizaron amuletos sexuales. En la cultura inca, lo masculino y lo femenino representan fuerzas indisolubles, cuya complementariedad hacía posible la constitución del orden universal. La unión del hombre y la mujer, y sobre todo, la procreación, eran necesarios para la conformación de un correcto estado. El sexo, además, era enseñado y aprendido. La presencia de los huacos con representaciones de diversas prácticas sexuales era elaborada desde mucho antes que los incas. Los mochicas, por ejemplo, representaban las relaciones sexuales de diversa índole, y en este arte no mostraban ningún tipo de discriminación ni falta moral como puede ser visto hoy. Incluso en la época inca, desde adolescentes a hombres y mujeres, se permitía la práctica sexual. Incluso se menciona en las crónicas que había mujeres que enseñaban a los niños la masturbación y el cómo prolongar la erección. El matrimonio en la época inca. En la época inca, el Estado decidía en gran parte de la vida de sus pobladores. Es así que el matrimonio era regulado en cada aspecto. El objetivo fue administrar de mejor manera a sus pobladores. Las crónicas señalan que anualmente se organizaba una festividad en la plaza principal, Huacaipata, de Cusco. Allí se organizaban 2 filas de hombres y mujeres. El orden lo designaba la importancia social de cada persona. El curaca o el mismo inca era el encargado de juntar a ambas personas y formalizar la unión. Los incas practicaron el llamado matrimonio Servinacuy. Este significaba que la pareja tendría un periodo de prueba antes de formalizar el matrimonio. Durante el Servinacuy, la pareja pasaba un tiempo de prueba para conocerse mejor. Si la convivencia era positiva, se efectuaba la unión final. Cabe señalar que durante el Servinacuy, la pareja podía tener sexo e incluso podían tener hijos. En caso la convivencia no era positiva, los hijos pasaban al hogar de la madre y su familia. La nobleza inca podía celebrar la unión entre parientes, incluso entre hermanos. El objetivo era mantener los privilegios de la noble estirpe. En el incanato no era posible el ascenso social. Es así que la unión de parejas de distinta clase social no era permitida en la época inca. ¿Existía poligamia en la época inca? Sí, la nobleza inca varonil podía practicar la polígama. Sin embargo, esta era una minoría, pues la gran masa popular practicaba la monogamia. Esto debido a que era costoso poder mantener a más de una mujer. La élite inca sí podía permitírselo. En el siglo XVI, la poligamia fue prohibida y severamente castigada por los españoles. El ejemplo más famoso fue la condena a muerte al emperador Atahualpa en 1533. Entre los cargos en su contra fue la poligamia y el tener como esposa a su hermana. Es decir, la poligamia era practicada solo por la élite inca. La clase baja, al no poder escalar socialmente, no se permitía. La virginidad en la época inca.
En la sociedad inca, si bien la mujer era el complemento del hombre y cumplía un papel fundamental en la familia, su rol no era de la importancia como el que los incas estimaban al hombre. Esto también se reflejaba en aspectos de la vida sexual de los incas. Mientras que las mujeres viudas y con hijos guardaban la abstinencia sexual y estaban impedidas de volverse a casar, los viudos estaban permitidos de volverse a casar lo antes posible. Sin embargo, esto no significaba que la mujer debía mantener la virginidad hasta la adultez. Las crónicas señalan que la edad en que las mujeres incas podían procrear un hijo era a los 18 años aproximadamente. En la época inca, el sexo entre jóvenes era bien visto, no era motivo de sanción alguna. Incluso si la mujer era bella y atraía sexualmente a los hombres, esto representaba un prestigio social. Así ella podía conseguir más pretendientes. Cuando la mujer quedaba encinta, se demostraba su fertilidad, por lo que su prestigio en la sociedad, el ayllu, era aún mayor. Es decir, la virginidad no tenía ningún valor moral para los incas. Tampoco la fidelidad significaba mucho. El hombre podía tener hijos con más de una mujer. Así era como el Estado inca podía asegurar la producción y organización social. El embarazo en la época inca. Para los incas, llegar a la pubertad significa comenzar el camino hacia el matrimonio y la procreación. Incluso la primera menstruación era celebrada, ceremonia en la que la joven, tras varios días de ayuno, recibía nuevos vestidos y sus cabellos eran trazados. Rituales parecidos se realizaban durante el embarazo. Cuando era un mal embarazo, los chamanes intervenían con prácticas medicinales. Durante los primeros años de crianza a sus niños, las mujeres se abstenían de practicar las relaciones sexuales. Se creía que esto era malo para la leche materna. Sin embargo, el niño dejaba de lactar cumplido los 2 años. La prostitución en la época inca. Las crónicas señalan que la prostitución sí era practicada durante el incanato. Sin embargo, esto era visto con gran desprecio por la población. Las mujeres no debían hablar con las prostitutas. Esto era castigado con el corte de cabello total en público. Las prostitutas sí podían casarse para mantener la organización social inca. Sin embargo, eran repudiadas por sus esposos. Las prostitutas eran nombradas como pampairuna. El cronista cusqueño Garcilaso de la Vega las menciona de esta manera: vivían en los campos, en unas malas chozas, cada una de por sí y no juntas. No podían entrar en los pueblos porque no comunicasen con otras mujeres. Llámenles pampairuna, nombre que significa la morada y el oficio, porque es compuesto de pampa, que es la plaza del campo llano, y runa, que es singular, quiere decir persona, hombre o mujer, en plural, quiere decir gente. Juntas ambas dicciones, si las toma en la significación del campo, pampairuna quiere decir gente que vive en el campo, esto es por su mal oficio, y si los toman en la significación de plaza, quiere decir persona o mujer de plaza, dando a entender que, con plaza pública y está dispuesta para recibir a cuantos quieran ir a ella, así lo están ellas y son públicas para todo el mundo. Los incas, a pesar de su avanzado conocimiento en muchos campos, dejaron pocos registros sobre su vida íntima, lo que genera preguntas sobre sus prácticas sexuales y su relación con la espiritualidad y las normas sociales. Si te intrigó este tema, suscríbete para explorar más misterios históricos.